Es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Conectados a su Palabra. El estudio para esta semana nos cuenta la historia de la conversión del apóstol Pablo. El texto bíblico para analizar y aprendérselo también era Hechos capítulo 9 versículo 15, que dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando hablamos de conversión se me viene a la mente un personaje muy importante que ocupaba el primer lugar como el enemigo público número uno antes que lo ocupara Osama Bin Laden. Me refiero al general Manuel Antonio Noriega, un ex dictador panameño que fue detenido en los Estados Unidos por tráfico de drogas y fue sentenciado a 40 años en una prisión federal. Pero la historia no termina ahí, porque estando en esta prisión, el general Noriega tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Después de leer algunos libros, entre ellos El deseado de toda la gente, el último fue El camino a Cristo, y fue allí donde cambió por completo la vida del general Noriega. Es por eso que un 24 de octubre de 1992 el general Noriega acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Se bautiza en la iglesia adventista en uno de los salones del Tribunal Federal en Miami, allá en Florida. Todo esto nos hace ver la forma como Dios trabaja, porque después que el general se convirtió, hubo alguien que lo visitó y le hizo la siguiente pregunta: general, ¿qué piensa hacer cuando usted salga en libertad? Y él respondió de la siguiente manera: he encontrado un nuevo comandante. Cuando salga en libertad, buscaré esa Biblia que está en mi mesa y le preguntaré a mi nuevo comandante qué debo hacer. Lo mismo que sucedió con el apóstol Pablo. Es por eso que la conversión de Pablo es importante para el mundo religioso. Pero de manera muy especial vamos a ver de qué forma o por qué razón es importante la conversión del apóstol Pablo. En esta lección vamos a ver 3 puntos fundamentales para poder descubrir y responder esta pregunta. El primer punto, vamos a ver qué sucedió antes de la conversión de Saulo. Saludos y bendiciones, amigos y amigas que nos miran a través de nuestro canal Conectados a su Palabra. En esta ocasión nos acompaña Mauricio Hernández, Peter Wood, y nos acompaña también Bosco Vanegas y su servidor Isaac Constanza. Y como esta semana el estudio de la cartilla está tratando acerca de la conversión del apóstol Pablo, uno de los aspectos importantes que debemos de resaltar es que Saulo era un apóstol del Sanedrín. Saulo era un judío helenista. ¿Qué significa esto de helenista? Es una persona que no es griega, pero sin embargo domina la lengua griega. Sin embargo, más adelante vemos que Saulo no siguió el estereotipo helénico. Fue llevado a Jerusalén, en donde recibió toda la enseñanza a través de uno de los maestros más famosos de la época, Gamaliel. Y como judío, ¿cómo era Pablo como judío? Era muy, pero muy ortodoxo. Y aunque su celo llegaba a tal punto de considerarse fanatismo, en nuestra actualidad podríamos decir que era una persona demasiado conservadora. Y si nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos, el capítulo 9 de los versículos 1 y 2, muestra a Saulo actuando contra los creyentes de Damasco. Saulo llegó a convertirse en un agente oficial nombrado por el Sanedrín para causar terror a los cristianos de esa época. Saulo era un apóstol del Sanedrín judío. También podemos decir de que él era un referente de los principales en el Sanedrín, que se encargaba para disipar todos aquellos opositores al judaísmo y que pudiese ser una piedra de tropiezo en algún momento. Un punto muy importante a recalcar era la forma errónea en que Saulo veía a Cristo Jesús. No había ninguna persona, no existía una persona capaz de poder convertir o hacer cambiar el pensamiento a Saulo. Por eso fue Cristo mismo quien hace la conversión o hace el estudio bíblico con Saulo. La forma en que Saulo veía a Cristo Jesús es de la misma forma en que los judíos ortodoxos lo hacían. El Talmud dice que Jesús era un engañador, que era un Mesías falso. Para Saulo,
Jesús era nada más y nada menos que una persona que andaba colocándose en sí mismo el nombre de Jesús, un Mesías falso. Pero es interesante esta idea de un Mesías falso. ¿Por qué ellos pensaban que era un Mesías falso? Y ellos pues pensaban porque había acabado su vida como un completo fracasado. Parecía que Dios no lo apoyaba en lo que hacía, y la manera en que murió, colgado de un madero. Entonces, la manera de pensar de Saulo era que todo aquel que era seguidor de Jesús era considerado mentiroso, rebelde y por lo tanto enemigo declarado del judaísmo. Bueno, y hay dos aspectos importantes en lo que respecta a Saulo. Número uno es que cuando se trata de convencer al pecador, solo el poder divino lo puede hacer. ¡Qué maravilloso esto! Si Jesús no hubiese tratado de convertir a Saulo, nadie más lo iba a poder hacer. Una vez más, vemos que la tarea de Dios es convencer, y la de la iglesia es la de predicar. Y en segundo lugar también queremos resaltar algo interesante que se ha venido mencionando. Es que Saulo era un apóstol del Sanedrín, pero no solamente esto, sino que el celo con el cual obraba por la religión judía hoy en día es el mismo celo que nosotros necesitamos tener por la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué tanto somos guardianes de la fe en la que estamos creyendo? ¿Soy fiel a mis principios? ¿Estoy dispuesto a defenderlos hasta las últimas instancias como lo hizo el apóstol Saulo? Como segundo punto, vamos a ver qué sucedió en el camino hacia Damasco, en esa misión que Saulo de Tarso iba a cumplir. En este segundo punto, uno de los aspectos a recalcar es el encuentro que Saulo tiene con Jesucristo. Sucede algo muy curioso que en lo personal me gusta mucho. Cuando Saulo se dirigía hacia Damasco, ocurre un incidente en el que los que le acompañaban y Saulo pueden percibir, por ejemplo, la luz que se ve, que los rodea a todos están rodeados por la luz, pero el único cegado es Saulo. Todos escuchan una voz, pero el único que entiende esa voz es Saulo. Y de hecho, Jesús hace mención al nombre de Saulo 2 veces, Saulo, Saulo. Era un mensaje personal, era un mensaje directo que Jesús estaba haciendo. En la experiencia de Saulo, en el camino, en este encuentro con Jesús, podemos aprender la enorme necesidad que hay de que el pecador pueda escuchar la voz de su Creador. ¿Por qué? Porque solo Él tiene el poder de transformarnos. Las palabras de Jesús en aquella ocasión fueron tan intensas que hicieron más impacto que la luz que le quitó la vista. Y esto debería de motivarnos a anhelar un encuentro con Cristo y que sea Él quien transforme nuestras vidas. También, como otro aspecto, en el camino debemos encontrarnos con Jesús. Nadie puede decir de que es seguidor de Cristo Jesús si no ha experimentado un encuentro personal con Cristo. Muchos son los que asisten a los servicios religiosos cada día a las iglesias, pero que aún no han visto la gloria de Dios en sus vidas. El problema es que nos limitamos a querer encontrarnos con Jesús solo en la iglesia, y eso es un grave problema. Y cuando salimos de ahí queremos ser personas diferentes, otras personas, cuando Dios nos llama a ser una misma persona dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. De la experiencia de Saulo aprendemos que Dios lo experimentamos donde sea que andemos, y esto es maravilloso en la historia de Pablo. Cuando salimos de la iglesia, cuando estemos en la iglesia, en familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, donde estemos, debemos ser cristianos, seguidores de Cristo y reflejar a Cristo. También otro aspecto que podemos notar es que Saulo cayó mientras iba de camino hacia Damasco, no en su destino ni en una casa o en algún lugar de adoración, porque la casa del Señor es la estación de servicio donde rellenamos de combustible a nuestra fe, pero nuestra experiencia diaria con Dios está en el camino.
En el tercer punto vamos a analizar qué sucedió después de ese encuentro que Pablo estuvo experimentando, especialmente en el camino hacia Damasco, y después de cierto tiempo que el apóstol Pablo tuvo de experiencia con Cristo. En este tercer y último punto, la pregunta del millón, la pregunta que todo cristiano debe hacerse es: ¿qué haré, Señor? Esta pregunta es la que iba a hacer el general Noriega a su nuevo comandante, al Señor Jesucristo. Esta pregunta Pablo se la hace a Jesús con un sentimiento de tristeza, de contrición, de arrepentimiento por todo lo que él había hecho, por la manera, por el estilo de vida que había tenido, pero con una disposición por servirle a Jesús y que él fuera el que tomara el control de su nueva vida que empezaba. Muchachos, una pregunta, y a los amigos que nos están viendo: ¿qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de preguntarle cualquier cosa a Dios? ¿Qué le preguntaríamos? Y esto es interesante porque casi todos tenemos preguntas que hacerle a Dios. Hay preguntas que no hemos encontrado respuesta. Y esto fue la motivación para que una de las casas editoras más grandes y conocidas de todos los tiempos, la casa editora Gallo, en 1990, entrevistara a un grupo de personas y le hiciera la misma pregunta: ¿qué le preguntarías a Dios? Y quiero compartir con ustedes las respuestas de estas personas, a ver si concordamos y ustedes concuerdan también con estas preguntas. Una de las respuestas fue: algún día habrá paz mundial, pero duradera. Algún día estaremos en paz, pero que perdure. Otra de las respuestas fue: ¿cómo puedo ser una mejor persona? Imagínense preguntándole eso a Dios. Otra respuesta fue: ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? Para los padres de familia, creo que esto se lo pueden preguntar todos los días. La cuarta respuesta fue: ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? ¿Algún día habrá cura para el SIDA? ¿Para el cáncer? Pero presten atención a la última pregunta, que creo que esta pregunta nos las hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo? Pero hay algo muy extraño. Las personas siguen haciendo preguntas que ya están contestadas en la Biblia. Qué situación esta, ¿verdad? En el caso de Saulo, él hizo la pregunta correcta, la que él necesitaba. La misión de Saulo estaba por comenzar, porque para Dios él era el instrumento escogido para llevar su nombre. Dios tenía un plan para la vida de Saulo. Y sabes que de la misma manera Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para mi vida, para la vida de ustedes que nos están viendo. Y aunque en este momento andemos en la vida montados en actitudes que lastiman a Dios y a los que nos rodean, no significa que Dios no tenga el día y la hora en que Él mismo se encontrará con cada uno de nosotros. Un encuentro con Cristo es lo que necesita todo pecador. Este encuentro marcará el comienzo de la nueva vida, pero también marca el inicio de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con frecuencia se dice que Saulo fue convertido en camino a Damasco, pero hablando estrictamente esto no es tanto así. Su conversión empezó con su encuentro con la ley, pero no fue cumplido hasta que el Evangelio entró en su corazón por fe, muchachos, por fe, amigos y amigas que nos están viendo. Y eso ocurrió hasta que se encontró, ojo con esto, mucha atención con esto, hasta que se encontró a solas en Arabia con Cristo. Y Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, la página 97, lo describe, pero de una manera increíble. Dice que allí, en la soledad, en el desierto, Pablo tenía una amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Pero ahora, compañero, ese encuentro personal, sin distracción en el desierto, es lo que Dios quiere y lo que todo cristiano necesita para conocer a Dios y ser transformado. Dios nos llama a ese encuentro personal.
toda esa experiencia de Pablo duró un aproximado de 3 años. Todo ese tiempo le permitió prepararse para la predicación, pero sobre todo los desafíos que ahora tendría que enfrentar. Y Pablo, sabemos que desde el principio enfrentaría desafíos muy fuertes. La oposición, la persecución y el sufrimiento de diversas fuentes serían un constante en su ministerio. La vida cristiana es un proceso, nada sucede de la noche a la mañana. Pero si algo es cierto, es que si persistimos en el conocimiento de Dios, podremos conocer su voluntad, e igual que Pablo, seremos instrumento de su evangelio. Antes que finalicemos, me gustaría que volviéramos a repasar los puntos importantes y especialmente los aspectos que estaban dentro de estos puntos. El primero de ellos, vimos a Pablo antes de su conversión y lo vimos como el apóstol del Sanedrín, cumpliendo órdenes muy específicas. Y también pudimos ver la forma errónea, la forma equivocada que Pablo miraba a Jesús, que comprendía el ministerio de Jesús. El segundo punto, miramos la historia de Saulo en el camino hacia Damasco. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Un encuentro entre la criatura y el Creador. Vimos que en el camino es donde nosotros nos encontraremos también con Cristo. Qué maravillosa experiencia. Y en el tercer punto pudimos ver a Saulo después de su conversión. Es ahí donde aparece Pablo, ese apóstol a los gentiles que cumple una misión importante de llevar el evangelio. Lo pudimos ver preguntando, haciendo una pregunta específica: ¿qué debo de hacer? Pregunta que cada uno de nosotros también deberíamos de hacerle a nuestro Creador. Es por eso que la necesidad de un encuentro con Cristo es una realidad. Usted como creyente, yo como creyente, necesitamos un encuentro con Cristo. La sierva de Dios no se equivoca cuando escribe en el libro El Camino a Cristo, en la página 244. Ella dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, es un trabajo de todos los días. Cada mañana, conságrate a Dios solamente por ese día. Si ese es el deseo suyo, el mío también. ¿Le parece si oramos para que los planes de Dios sean una realidad en nuestra vida? Buen Dios y Padre Celestial, en el camino estamos, Señor. Queremos llegar a Canaán, pero antes queremos experimentar una conversión en nuestra vida. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, derríbanos de esa actitud errónea en la cual estamos viviendo. Transforma nuestro ser y haznos conforme a tu voluntad, Señor, en Cristo Jesús. Amén.